En 1917, el Imperio Otomano se retiró de la península arábiga, mientras que Mutar ingresó en Anatolia Oriental, ocupando nuestras tierras desde Trabzon hasta Bitlis. En Europa, los alemanes no lograron avances, y las rutas de transporte fueron cortadas por el bloqueo naval de Inglaterra. Mientras tanto, la emergente superpotencia, Estados Unidos, estaba al borde de unirse a la guerra. Entonces, si te preguntas por qué América se unió a la Gran Guerra desde el otro extremo del mundo, profundicemos en esto con más detalle. Considerando la salida de la habitual postura amante de la libertad de Estados Unidos, otra razón para entrar en la guerra fue el bombardeo de barcos comerciales estadounidenses por parte de los alemanes. Dado que el 90% del comercio de Estados Unidos en esos años dependía del transporte marítimo con Europa, las rutas marítimas eran el único medio de comercio. Sin embargo, los alemanes estaban hundiendo barcos civiles y militares de las potencias aliadas y de Estados Unidos indiscriminadamente en el Océano Atlántico y el Mar del Norte. Esta situación llevó a Estados Unidos a responder a Alemania con una amenaza de unirse a la guerra si sus barcos resultaban dañados. Para evitar abrir un nuevo frente, los alemanes detuvieron temporalmente los ataques submarinos. Para los rusos, el año 1917 fue un momento de necesidad urgente, quizás después de sus derrotas. Con la derrota británica en Gallipoli, sus esperanzas de ayuda se desvanecieron, y se produjeron rebeliones internas. Mientras tanto, los alemanes estaban aplastando a los rusos y avanzando en el frente oriental. Cuando la situación en Rusia se volvió insostenible, el zar Nicolás II abdicó en febrero de 1917, y luego, en octubre, los bolcheviques, liderados por Lenin, llevaron a cabo una revolución, poniendo el régimen en manos de socialistas en Rusia. La primera acción de Lenin fue retirar a Rusia de la guerra, y a finales de 1917, Rusia salió oficialmente de la Primera Guerra Mundial con un tratado de paz. Los alemanes trasladaron 1,5 millones de soldados desde el cerrado frente oriental al frente occidental, avanzando rápidamente hacia París con fuerza reforzada. La capital estaba al borde de caer, pero justo cuando las cosas iban bien, los alemanes cometieron un error crucial y reavivaron la guerra naval. A finales de 1917, los submarinos alemanes comenzaron a hundir barcos militares, civiles y de salud de Inglaterra, Francia y Estados Unidos indiscriminadamente. La economía estadounidense se deterioró significativamente debido a estos ataques a los barcos comerciales. Además, con los alemanes atacando barcos de pasajeros civiles resultando en la muerte de miles de ciudadanos estadounidenses, Estados Unidos encontró la oportunidad que buscaba. Estados Unidos se unió oficialmente y de inmediato a la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados. 1 millón de marines zarparon en barcos de guerra estadounidenses para desembarcar en Francia. Sin embargo, este viaje parecía que llevaría bastante tiempo. ¿Podrían resistir hasta que llegaran los refuerzos de los aliados? Mientras tanto, las cosas no iban bien en el frente italiano. Lucharon contra el ejército austriaco un total de 11 veces, pero la frontera permaneció inalterada después de la 11ª batalla. Después del cierre del frente oriental por los alemanes, Austria, con un refuerzo de 600,000 soldados, inició una ofensiva contra Italia. El ejército italiano estaba mal equipado y carecía de armas pesadas. Cuando las condiciones naturales intervinieron, la situación de Italia se volvió inevitable. El ejército italiano se retiró 100 kilómetros en 18 días, con alrededor de 600,000 soldados italianos huyendo o rindiéndose. Las fuerzas germano-austriacas avanzando desde el noreste solo pudieron ser detenidas cerca de Venecia. Italia sufrió una severa derrota. Esta derrota llevaría a Inglaterra y Francia a enviar refuerzos a Italia.
Los italianos comenzaron a fortalecer sus fuerzas mientras se retiraban y recibieron apoyo de soldados británicos y franceses. Sin embargo, lo mismo no ocurrió para Austria-Hungría porque los recursos de Austria se agotaron. La batalla cerca del río Piave terminó con la victoria de Italia. Los italianos, al atrapar a las fuerzas austriacas en retirada en los Alpes, las eliminaron y recuperaron los territorios perdidos. Los austriacos supervivientes comenzaron a retirarse rápidamente. Ahora, le tocaba a Italia ocupar. Mientras tanto, el ejército estadounidense finalmente desembarcó en la costa francesa. Se planificó una operación que involucraba a las fuerzas estadounidenses en septiembre. Según este plan, los ejércitos aliados avanzarían atacando el frente alemán a través de 4 columnas, cortando la conexión trasera del frente alemán. Sin embargo, por diversas razones, este objetivo no se logró. El fracaso de esta operación creó una discordancia general en prever el futuro de la guerra contra el ejército alemán. Los alemanes, que ya tenían cortadas sus líneas de suministro, estaban económicamente tensionados y habían perdido alrededor de 1,700,000 soldados. Tekin mencionó que el 3 de septiembre de 1918 comenzaron las negociaciones secretas de alto el fuego con Estados Unidos, enfatizando que el gobierno comunista que llegó al poder en Rusia estaba en contra de la guerra. Por lo tanto, el gobierno intentó inmediatamente firmar tratados de paz con los estados europeos. Después de discutir internamente los tratados de paz, el gobierno soviético prefirió las pérdidas territoriales en lugar de continuar la guerra. Como resultado del acuerdo, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Ucrania rusa y Finlandia fueron cedidas a Alemania. Kars, Ardahan y Artvin fueron cedidos al Imperio Otomano. El Tratado de Versalles, que entró en vigor el 10 de enero de 1920, destruyó la Alemania establecida por Bismarck y estableció un nuevo orden en Europa. Alemania fue forzada a ceder sus territorios no ocupados a Francia, Mohammed y una parte de Monto a Bélgica, Alta Silesia y gran parte del oeste de Rusia a Polonia, dejando una parte de Alta Silesia a Checoslovaquia. La región del Sarre permanecería especial, y su destino final sería determinado por un voto popular a celebrarse 15 años después. Los derechos de Alemania en China y las islas en el Océano Pacífico serían transferidos a Japón. En Europa, los estados recién establecidos de Checoslovaquia, Austria-Hungría, Polonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Ucrania y Yugoslavia serían reconocidos por su independencia. Alemania aboliría el servicio militar obligatorio y se le permitiría mantener un ejército de no más de 100.000 personas. Además, Alemania cesaría la producción de submarinos y aviones, y entregaría todos sus barcos a las potencias aliadas. Además, las reparaciones de guerra se establecieron en una cantidad muy elevada, superando la capacidad de pago de Alemania. Muchos ciudadanos alemanes también se encontraron dentro de las fronteras de los estados recién establecidos. El ganador de esta guerra, Rumanía, se expandió para incluir Transilvania y Besarabia, según el acuerdo firmado con las potencias aliadas entre Austria, que fue dividida en muchos estados, y Hungría. Además, similar a las disposiciones del Tratado de Versalles, Austria tuvo que aceptar limitaciones en sus fuerzas militares. Según el acuerdo firmado entre las potencias aliadas y Bulgaria, Bulgaria cedería una parte de su territorio al reino de serbios, croatas y eslovenos, el sureste de que vale a Rumanía, y Gumulcine y Dede a Grecia. Además, este tratado describe que el ejército búlgaro no superaría las 20.000 personas. Según el acuerdo firmado entre el Imperio Otomano y las potencias aliadas, la mayoría de Tracia, incluyendo Edirne y Clareli, y Esmirna serían entregadas a Grecia, Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin y Cizre, que estaban bajo mandato francés, serían entregadas a Siria,
Mosul sería totalmente entregada a los británicos, y las provincias de Trabzon, Erzurum, Van y Bitlis serían entregadas a la recién establecida Armenia. Además, el Imperio Otomano reconocería inmediatamente al Estado de Armenia. El Imperio Otomano no reclamaría derechos sobre estos países en Chipre y las islas del Egeo. La presencia militar no superaría las 50,700 personas, incluyendo 35.000 gendarmes y 700 para la seguridad del sultán, y se determinó que no poseerían armas pesadas. Se recomendaría a la Marina turca, no tendría instalaciones militares en la región del Mármara y el servicio militar sería voluntario y remunerado. Los estrechos de Estambul y Çanakkale serían desmilitarizados, abiertos a los barcos de todos los estados en tiempos de guerra y paz. Además, la administración sería gobernada por una comisión internacional compuesta por 10 países donde no existía el Imperio Otomano. Debido a la situación financiera del Imperio Otomano, no se exigirían reparaciones de guerra y sus deudas se transformarían entre los estados recién establecidos en los territorios otomanos. Sin embargo, después del colapso del Imperio Otomano, la República de Turquía, establecida bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, no aceptó el Tratado de Sèvres y recuperó los territorios perdidos como resultado de la Guerra de Independencia. Así, el nuevo mapa mundial después de una guerra mundial se completó de esta manera.